Hola, hola mucha y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Entre Chapina y Gringa. Y bueno, ustedes ya saben que mi corazón es chapín, ¿va? Pero antes de volver a Guate, Dios me echó por un rumbo que ni yo entendía. Les cuento entonces cómo estuvo ese clavo. Si has visto mis videos, sabes que Guatemala es mi segundo hogar. Pero lo que quizás no sabes es que antes de poder regresar a Guatemala, mi camino me llevó a un lugar totalmente diferente, Perú. Y para ser honesta, no era parte de mis planes. Pero la mera verdad es que los planes de Dios no suelen ser los mismos que tenemos nosotros. Yo ya había viajado a Guatemala 5 veces, mi corazón ya pertenecía a su gente, su cultura, su tierra, entonces obvio que solo a ese país quería ir. Pero, a veces, Dios nos lleva primero por rutas que no entendemos. Hoy quiero compartirte esa parte de mi historia. Un año que fue muy duro, muy inesperado, pero que también me formó de maneras que ni yo imaginaba. Así que acompáñame mientras te cuento de ese despido en Perú, antes de volver a donde realmente sentía que pertenecía. La gran mucha. Ustedes no saben cuán difícil ha sido realmente para mí preparar este episodio. Porque la mera verdad, mi tiempo en Perú es una historia larguísima y encima de eso fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Entonces, nada más voy a dar un resumen de ese año para que pueda después yo seguir subiendo contenido de mi país favorito, ¿ok? Pero como es parte de mi historia, decidí, bueno, tengo que al menos dedicar un episodio a ese año. Entonces, estaba en mi tercer año de la universidad. Eh, el programa de intercambio se llamaba Arriba y se llevaba a cabo en el país de Perú. Y bueno, la verdad, cuando surgió la oportunidad de ir a Perú, sinceramente no quería. Yo ya sabía de ese programa cuando entré en la universidad, pero aunque me parecía interesante hacer algo así, decidí no voy a hacerlo porque mi corazón es chapín, pues entonces mi plan era graduarme de la uni e irme para Guate para ser misionera. Entonces dije, pues no voy a hacer algo así. Aunque parece interesante, no lo voy a hacer. Pero yo me acuerdo un día, estaba regresando de la práctica de fútbol, porque yo practicaba fútbol en la uni, y de la nada sentía re fuerte que Dios quería que me fuera a Perú, aunque no lo entendía. Era un sentimiento demasiado extraño que ni siquiera podría explicar. Pero ¿qué hice? Me senté y me puse a orar y yo me acuerdo, la primera cosa que salió de mi boca fue, Dios, no quiero irme a Perú. Pero bueno, si tú quieres que me vaya, pues me voy. Entonces, así pasó. En el año 2017 me fui a Perú en el mes de mayo por un año entero. Y yo la verdad, ay no, pensaba que sería una aventura misionera sencilla. Qué ilusa fui. Porque pues Dios tenía otros planes totalmente diferentes. Pero bueno, llegué finales de mayo del año 2017 y viví con una familia que no hablaba inglés. Y todo era muy diferente, todo era súper diferente, hasta la manera en que hablaban español. Porque yo en ese tiempo hablaba bastante bien el español, no como que muy fluido, pero bastante bien. Entonces, yo, y también encima de eso, ya tenía mis modismos chapines. Entonces yo me acuerdo, cuando llegué, siempre decía como alacrán, 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 ¿no? Y ellos pensaban que estaba diciendo alacrán, que no, estoy diciendo alacrán. Entonces tuve que acostumbrarme a decir su. Bueno, la frase completa es a su madre. Pero eso no era cosa buena decir en la iglesia, entonces nosotros simplemente decimos su. Entonces me acostumbré a eso y también siempre decía, qué chilero, qué chilero, qué chilero. Y todos estaban confundidos como que, ¿qué estás diciendo? ¿Qué chileno? No, qué chilero. Entonces tuve que acostumbrarme a decir qué chévere, qué bacán, ¿no? Entonces fue
muy diferente y algo interesante al principio, porque todos se rieron de mí y mis modismos guatemaltecos. Pero sí, al llegar empecé a vivir con una familia que no hablaba español. Tenía dos hermanitos, uno tenía 5 años y el otro tenía 9, y tenía mis papás peruanos también. Y los primeros como 5 meses, los primeros 5 meses de mi tiempo estaba tomando clases como que de parte de mi universidad, y también me estaba tomando clases de español por 2 horas cada día, lunes a viernes. Entonces, la vida cotidiana al principio era como que iríamos al centro de arriba, lo llamábamos, para tener nuestras 2 años, nuestras 2 horas de clase de español con una maestra o un maestro. Y después de eso tendríamos nuestra clase de parte de la uni desde las 10 de la mañana hasta como tipo 3, 3 y media, algo por ahí. Y después regresaríamos a nuestras casas para pasar tiempo con familia, con amigos, ir a la iglesia, hacer la tarea y tal. Entonces eso era lo normal para mí los primeros 5 meses. Fue bastante difícil, la verdad, tener que acostumbrarme a otro país, a sus horarios, a su manera de vivir. Y me olvidé decirles a ustedes que mi papá peruano era pastor, entonces nosotros estábamos viviendo como en una casa arriba de la iglesia, y yo también estaba compartiendo un cuarto con otra chica de los Estados Unidos. Entonces estábamos yendo a la iglesia, sirviendo en esa iglesia, toda mi vida básicamente en esa iglesia cuando estaba ahí. Entonces todos mis amigos también eran de la iglesia. Y yo me hice muy amiga, pero muy amiga de una chica que se llama Amy, y ella aún es mi mejor amiga. Hablamos casi todos los días. Y ella es la chica más linda, más amable, más divertida, chistosa, con risa contagiosa y la más loca. La verdad, yo la amo, de verdad la amo con todo mi corazón, y ella fue una bendición demasiado grande. Y Dios sabe que no hubiera sobrevivido mi tiempo en Perú si no fuera por ella, la verdad. Pero bueno, durante los primeros 5 meses también hicimos muchos viajecitos pequeños a lugares diferentes, como a Huaraz, porque tuvimos una clase de biología del campo. Y también fuimos a Cusco, a Machu Picchu, a Trujillo, a Chinchil, a muchos lugares. Y después de los 5 meses empezó la pasantía en la iglesia. Entonces yo trabajé mayormente con niños. Los miércoles estaba enseñando a los niños, por ejemplo, y también estaba enseñando a los niños los sábados para club de niños. Y también tenía 4 chicas, yo las estaba discipulando a 4 chicas. Y 2 de ellas no eran de la iglesia, o sea que sus padres no iban a la iglesia, entonces ellas llegaban solas. Y las amaba con todo mi corazón. Fueron las chicas más bonitas, no sé. Em, Tenían como 10 años y 12 años, y de verdad se pegaban tanto a mí y pues yo a ellas, la verdad. Y me encantó todo mi tiempo con ellas. Yo me acuerdo, ay, no sé, una de ellas, yo me acuerdo, ok, ay, perdón, estaba casi todos los días estaba yendo al parque para hacer como un poco de ejercicio. Yo, porque pues no pude ir a un gym ni nada para levantar pesos, entonces estaba como que haciendo los pull-ups, ¿no? Ahí en el parque. Yo me acuerdo que una de ellas estaba copiándome, y yo le digo, oye, si sigas haciendo eso vas a volver a ser como yo. Y que me dice, yo me encantaría ser como tú. ¡Ay, qué linda! Y otra cosa que me da risa, ay, tengo que contarles esto. Cuando estaba haciendo un discipulado con una de ellas, estaba enseñándole acerca de cómo tenemos la Biblia y tal cosa. ¿Y qué pregunta me hace? Me dice, oye Raquel,
Es que Dios escribe la Biblia en los cielos y después manda la Biblia con los ángeles a la tierra. O sea, no, pero buena pregunta. Ay, tan tierna. Sí, me encariñé tanto con mis discípulas. Estaba con ellas todo mi tiempo ahí casi, enseñándoles como una vez a la semana. Y fue muy, muy lindo. Me encariñé tanto con ellas y una de ellas también tenía una hermanita que tenía como 3 años y me encariñé tanto con ella y ella conmigo también. Entonces yo siempre estaba buscando oportunidades para pasar tiempo con ellas. Y yo las extraño, de verdad, las extraño demasiado. Pero sí, aparte de eso, también fuimos a muchos campamentos. Fuimos a campamento de familias, de pastores, de misioneros. Y yo enseñé en cada uno de esos campamentos. Y también para finalizar mi tiempo en Perú, en marzo, como finales de marzo, fuimos a la selva. Y yo, la verdad, me encantó la selva. O sea, fue, creo que, no sé, diría que fue como una de las cosas más bonitas de mi tiempo en Perú. Porque estábamos ahí por 2 semanas nada más, pero enseñamos a esos, o sea, en 2 lugares diferentes estábamos. Estábamos en la selva, pero en 2 lugares diferentes. Una semana en un lugar y otra semana en otro lugar. Y en los 2 lugares enseñamos, o sea, tuvimos como un EBDB, Escuela Bíblica de Vacaciones, con los niños ahí y enseñamos del libro Sin Palabras. Es como que un libro de colores que cuenta la historia del Evangelio. Entonces, y los niños fueron tan lindos, tan divertidos. Yo me acuerdo que tendríamos ese BDB y después me quedaría jugando con ellos porque me encantó de verdad. Les cuento que ahí en la selva estábamos durmiendo en unas carpas, eh, en una casita sin puerta. Estábamos bañándonos en el río Amazonas y también lavando la ropa ahí en ese río. Todo muy, muy diferente, obviamente, muy rural, pero sí, me encantó. Yo siempre pensaba que no tendría los lujos de los estados, por ejemplo, o sea, porque mi plan era ser misionera, o sea, toda mi vida, en cualquier lugar. Entonces, siento que no es difícil para mí vivir con muy poco. Y pues de verdad me siento que me gusta más que sea así. Entonces sí, me encantó mi tiempo en la selva. Entonces eso fue lo bueno de mi tiempo en Perú, ¿no? Los amigos, el discipulado que pude hacer con las chicas, servir en la iglesia, mis clases, los viajes y todo. Pero obviamente que tenía unas dificultades muy grandes también. Y una de esas dificultades fue que rompí mi LCA, mi ligamento cruzado anterior, en mi rodilla. Uy, esa mosca, perdón. Y fue en mi tercera semana. O sea, cabal había llegado a Perú y rompí mi LCA. ¡Qué clavo! Estaba haciendo unos jump squats con giro, estaba haciendo ese ejercicio y en uno de esos se me fregó la rodilla. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, solo tuve 2 opciones. Salir del programa, regresar a los Estados Unidos y tener cirugía ahí, o quedarme y tener la cirugía en Perú. Y pues entonces yo decidí quedarme, pero obviamente que en ese tiempo estaba tomando clases, entonces no tenía tiempo para una cirugía ni tampoco para la terapia. Entonces decidí esperar hasta que empezara mi pasantía, porque en ese tiempo tendría más tiempo como para hacer esas cosas. Entonces viví sin mi LCA por 5 meses. Y pues es posible, o sea, se puede vivir sin ese ligamento, simplemente que no vas a poder como que hacer deporte ni nada de eso. Pero bueno, lo difícil de eso fue que después de la cirugía me dolió bastante, o sea, era un dolor muy fuerte. Y pues yo les cuento que ya me fregué mi ligamento cruzado una vez cuando tenía 16 años, entonces ya sabía cómo eran las cosas, ¿no? Pero en ese tiempo no me acuerdo que era tan difícil.
O sea, o tan doloroso. Porque yo me acuerdo que la primera vez usaba muletas por como menos de una semana. Y pues mi segunda vez en Perú estaba usando muletas por 3 semanas cabales. Entonces me tomó mucho más tiempo recuperarme y fue la verdad una época muy oscura para mí porque me sentía muy inútil, porque no podía ni moverme bien y ponerme a hacer las cosas que quería hacer en la iglesia y tal. Entonces fue muy difícil eso. Y otra cosa fue que pasé por muchos momentos de soledad y tenía muchos desafíos emocionales. Y les cuento que yo no contaba con nadie lo que me estaba pasando cuando estaba en Perú. Eh, Todo lo difícil, o sea, con mis amigos ahí no hablé con nadie acerca de las cosas que me pasaban. Les hablaría de ciertas cosas, pero las cosas muy profundas, las cosas muy difíciles, o sea, no contaba con nadie, ni siquiera con mis papás, ni mi novio, que ahora es mi esposo. Pues obviamente que les hablaría con ellos por videollamada, pero no les decía todo lo que me estaba pasando. O sea, compartí mucho con ellos, pero también guardé mucho. La verdad en ese tiempo hablaba más con Dios, conté con Él todas las cosas que me pasaban, lloré y lloré y lloré hablando con Dios acerca de los tiempos difíciles. Y han pasado años y a veces todavía me duele. Em, pero sí, no hablé con nadie. Y la verdad que hasta hoy en día nadie sabe realmente todo lo que pasé en Perú. Obviamente que mis papás y mi esposo saben básicamente todo. O sea, no estoy guardando nada de ellos. Simplemente que siento que a veces me vienen recuerdos de la nada que duelen y en vez de contárselos a alguien los entierro otra vez. Em, Porque es como que no quiero volver a vivir esos recuerdos, entonces mejor enterrar los recuerdos en vez de hablar con alguien. Entonces hay muchas cosas que nadie sabe de verdad aún, pero fue un tiempo sí difícil, pero bien bueno también, porque me enseñó mucho y aprendí ser independiente y depender de Dios y de nadie más. Entonces, no lo volvería a vivir, pero estoy agradecida por las dificultades, por los desafíos emocionales que pasé. Y bueno, una luz en medio de ese tiempo fue mi familia venezolana. Em, Ellos llegaban a la iglesia como que creo que unos días antes de que llegara yo y se quedaron mi tiempo, o sea, todo el tiempo. O sea, de mi tiempo ahí en Perú estaban ellos todo el tiempo también. Entonces, y ellos también estaban viviendo en la iglesia. Y mi mamá venezolana, ella siempre estuvo pendiente de mí, para escucharme, para aconsejarme con las cosas que sí le contaba, pues, ¿no? Porque otra vez yo no contaba con nadie acerca de muchas cosas que me pasaban, pero ella sí me ayudó a ver las dificultades y cosas en la vida como viniendo de un Dios soberano que sabía lo que hacía, ¿no? Y mi papá, mi papá venezolano, me hizo sentir de verdad como su hija. Él tenía ese abrazo de oso, bien fuerte y lleno de cariño, que se sentía como que te estaba armando otra vez, pedazo por pedazo. Y su hijo llegó a ser como mi hermanito. Él tenía 14 años y nosotros hicimos mucho juntos. Y él era, la verdad, él era la meratos. Entonces estoy muy agradecida. Gracias a Dios
pude volver a ver a mis papás venezolanos en enero de este año y fue muy bueno para mí porque pude contar, pude contarles a ellos más de lo que realmente me pasó, que no les contaba cuando estaba ahí. Y siento que me sanó muchas heridas. Entonces, sí, no sé qué hubiera hecho sin ellos. Siempre digo que ellos eran para mí una bendición de Dios. Entonces, bueno, aunque no fue fácil, aprendí a ser más independiente y depender de Dios de otra manera, porque sí, solo con Él hablaba de todo, de todo. O sea, hablaba con Él, lloraba con Él, leía mi Biblia y crecí profundamente en mi relación con Dios. Aprendí a confiar más profundamente en Él, aprendí que mi identidad no depende de dónde estoy, sino de en quién confío. Y ese crecimiento personal también me preparó para pues servir mejor en Guatemala. Entonces fue una bendición, la verdad, de todos modos. Y todavía obviamente que saco muchas cosas lindas de mi tiempo en Perú, em, pero no lo veo como un viaje encantador, dijeras tú, porque sí fue más difícil que fácil, fue más duro que divertido para mí, y eso es la mera verdad. Em, entonces sí, aunque mi corazón siempre estuvo en Guatemala, Perú fue un desvío inesperado que Dios usó para prepararme, para enseñarme y también para fortalecer mi fe. No fue el camino que yo habría elegido y nunca volvería a hacerlo de nuevo, pero hoy sé que fue necesario. Al final de ese año, gracias a Dios, cuando regresé de Perú, finales de mayo, puse en marcha el plan de regresar a Guatemala. Entonces regresé a Guatemala a finales de ese año y mi amor por su gente, su cultura y su tierra no solo seguía vivo, sino que había crecido aún más fuerte. Y así, después de una temporada que no entendí en el momento, siento que pude abrazar con más fuerza el lugar que siempre había sido mi hogar de corazón. Entonces, no había cambiado nada en cuanto a mi amor por Guatemala. Sí, entonces sí, pues lo siento, la verdad que no sabía bien hacer este episodio. Y obviamente que podría contar muchísimo más, pero prefiero contar más de Guate, del país que amo, porque pues obviamente que mi canal se trata de Guatemala, de la vida entre Chapina y Gringa. Entonces decidí que no iba a hacer muchos videos de Perú, pero la verdad me encantaría conectar con ustedes. Si ustedes tienen más preguntas de mi año en Perú, si quieren que les cuente algo específico o algo así, por favor simplemente dime, nada más. O sea, estoy dispuesta a hablar con ustedes, o sea, pues en mensaje personal o algo así. Si tienen preguntas para mí, otra vez lo siento que no compartí mucho, pero sí, eso fue mi año en Perú en resumen. Resumen. A veces no quiere funcionar la lengua. En resumen. Entonces sí, pues nos vemos en el próximo episodio donde les contaré más historias de Guatemala y cómo poco a poco ese país terminó de robarse mi alma para siempre. Entonces, va pues mucha. Espero que les hayan gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Adiós.
Claro. Diciendo que. No sé. Viendo dónde estamos. ¿Dónde estamos? En la playa. ¿En dónde? No me acuerdo el nombre. Estamos, a ver, ¿en qué país? En Perú. En la playa de San Bartolo, ya, porque yo San hice la playa. Bartolo. ¡Ya no quiero nada! ¡Viene otra, viene otra! ¡Que se vaya! ¡A ver, viene otra! ¡La foto! No sé, yo me voy. Juan, toma tu palo, ya me voy. Aguanta, aguanta, aguanta. Cogí todo de nuevo. Ahí viene otra, ahí viene otra. ¡Ya, otra! Otra, te estoy tapando Juan. Toma, toma, toma. Yo no quiero morir aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡Mi celular! ¡Mi celular! ¡Está grabando, está grabando! ¿Qué te Bueno. acuático?